Good afternoon, buenas tardes, bonjour. Como ustedes ya saben, mi nombre es Melissa Ortiz, soy la profesora de lenguaje y comunicación. En estos videos continuaremos trabajando con lo que ya hemos ido avanzando. Anteriormente vimos el libro número 1 y el 2, trabajamos y analizamos cada una de las actividades que allí estaban presentes y por lo tanto en esta ocasión trabajaremos con el libro número 3. El título de este texto es La sociedad que queremos. En esta unidad trabajaremos diversos objetivos, que son los que aparecen a continuación. Conocer registros de habla y características de la comunicación no verbal y paraverbal. Identificar las características del discurso expositivo en textos específicos. Leer comprensivamente diversos tipos de texto aplicando estrategias de lectura. Identificar el tema y las ideas principales en algunos textos expositivos de carácter científico. Escribir textos breves de carácter expositivo con el propósito de comunicar pensamientos y puntos de vista personales y por último incrementar su vocabulario. Les recuerdo que estos objetivos lo iremos trabajando en las distintas actividades que veamos en este texto. Algunos los veremos de forma individual y otros de los mismos objetivos que aquí aparecen serán trabajados de forma transversal, como por ejemplo, incrementar el vocabulario o aplicar estrategias de lectura en torno a la comprensión lectora. Esto trataremos de verlo en todas las sesiones o en la gran mayoría, dependiendo de las actividades que debamos desarrollar. En esta sesión en particular, que corresponde a la sesión número 12, el objetivo es identificar las características del discurso expositivo en textos específicos. Y esta actividad ustedes la pueden encontrar entre las páginas 7 y 10 del tercer libro. Antes de leer, vamos a hablar. Esto significa que antes de comenzar a hacer nuestra actividad, de que ustedes pongan en marcha la lectura, debemos reflexionar un poco sobre nuestros conocimientos previos. Y esto lo vamos a hacer a raíz del título del texto que vamos a leer a continuación, ¿ya? Por lo tanto, vamos a responder estas preguntas, o ustedes lo harán, mejor dicho, en su cuaderno. Primero, ¿conocen la sigla ONU? ¿La habían escuchado alguna vez? ¿Saben lo que significa? En el segundo caso, ¿sabe qué significa esta sigla? ¿Conoce las actividades que realiza esta organización? Ustedes van a ir respondiendo cada una de estas preguntas en su cuaderno de acuerdo a sus conocimientos previos. Ahora sí, vamos a leer. El texto en cuestión se llama la ONU. Una vez que ustedes lean este texto, que principalmente trata sobre las funciones y las actividades que desarrolla esta organización, ustedes podrán pasar a una segunda etapa que corresponde al desarrollo de las preguntas. Primero que nada, ampliación de vocabulario, ¿cierto? En este caso, vamos a desarrollar una actividad en la que se les presentan dos oraciones. Ustedes van a reemplazar la palabra ennegrecida con otra palabra. Sin embargo, esta palabra no puede cambiar el sentido de la oración. En la oración primera dice: sin embargo, la organización se funda oficialmente el 24 de octubre de 1945. La palabra en cuestión es funda. Ustedes van a utilizar, o mejor dicho, van a cambiar esta palabra por otra que pueda conservar el sentido de la oración. Luego la segunda oración dice: con el propósito de evitar las confrontaciones bélicas de orden global. La palabra en cuestión, global. Lo mismo que en el caso anterior, van a tomar la palabra global y la van a sustituir por otra que no cambie el sentido. Esta es como una muy breve actividad de ampliación de vocabulario, pero a ustedes les va a servir un tanto para conocer palabras nuevas y aplicarlas. Luego vamos a trabajar comprensión lectora. Aquí van a encontrar una serie de preguntas que ustedes van a poder desarrollar en su texto, ya que allí aparece el espacio. En primer lugar, ¿cuál es el propósito del texto? Ustedes me van a dar el propósito y una vez que ustedes me den el propósito, me van a responder ¿a qué tipo de texto corresponde? Según lo que anotaron previamente. Es decir, este texto tiene un propósito y por lo tanto lo clasificamos de cierta manera. Luego, ¿cuál es el tema del texto? Es decir, ¿de qué trata el texto?
¿Cuál es el propósito de la ONU? Ojo, en la primera pregunta nos estaban preguntando el propósito del texto. ¿Cuál es la finalidad del texto en general? En la pregunta 4 nos están preguntando por cuál es el propósito de la ONU, ¿cierto? Que es la Organización de las Naciones Unidas. 5. ¿Cuál es la organización que sirve de antecedente a la ONU? 6. ¿Cuáles son las dos ideas más importantes del texto? Aquí ya nos están dando una pista, nos están diciendo que hay dos puntos muy relevantes dentro del texto, que serían como las dos ideas principales. Ustedes deben tratar de localizarlas y transcribirlas o sintetizarlas si es que estas llegasen a ser muy extensas. Número 7. De acuerdo con la información que usted conoce, ¿la ONU ha cumplido con su propósito original? Explique su respuesta. En el texto nos dan a entender cuál es el propósito de esta organización. Ustedes, según lo que han oído, lo que han leído, deben decirme si creen que ese propósito a lo largo del tiempo se ha cumplido o no y explicarme por qué razón. Dar en este caso una argumentación en torno a su punto de vista. A continuación, señale qué elementos del texto expositivo pueden reconocer en esta lectura. Anteriormente vimos las características de un texto expositivo, ¿cierto? Suele informar, está muy alejado de la entretención, nos comentan las cosas tal y como son. Ustedes deben tratar de recordar, y si es que no pueden recordar, pueden revisar su texto anterior, buscar cuáles son las características de un texto expositivo y luego que tengan claro eso, tratar de averiguar, luego de la lectura del texto, cuáles de estas características están presentes ahí. Posteriormente, de acuerdo con la información que usted maneja, indique en qué lugar del mundo hay un conflicto bélico actualmente. ¿En qué país? ¿En qué lugar? ¿En qué región? Incluso pueden decirme si aquí en Chile puede haber algún conflicto bélico. Recuerden que estamos hablando de textos e información expositiva, así que tiene que ser real. No es la oportunidad de inventar conflictos bélicos. Averigüen, infórmense y traten de ver en qué lugar hay un conflicto bélico en donde la Organización de las Naciones Unidas pudiese intervenir. Estas 9 preguntas corresponden a lo que es comprensión lectora. Ahora trabajaremos con producción escrita. En este caso van a relacionar la pregunta anterior, que era esta en la que hablábamos sobre un conflicto bélico, y van a reflexionar. Van a escribir en torno a la labor humanitaria que realiza la ONU al propiciar el entendimiento y los acuerdos entre naciones. Aquí ustedes me pueden hablar sobre los propósitos de la ONU, si realmente se están cumpliendo, si podría formarse otra organización diferente con objetivos diferentes, si estos conflictos bélicos en realidad no se van a solucionar con este tipo de medidas que toma la ONU. Un texto libre. Lo importante es que aquí ustedes puedan expresar su opinión, reflexionen, sean muy audaces al momento de tomar decisiones. Una vez que hayan finalizado esta actividad, daremos por finalizada esta sesión. Recuerden que mi correo está disponible, es melissaortiz2895@gmail.com. Por lo tanto, si algo no quedó claro, si tienen cualquier duda, ya sea de esta sesión o de cualquiera de las otras sesiones que ya hemos visto previamente, pueden contactarse conmigo para que yo los pueda orientar. Esto ha sido todo, nos vemos en la próxima sesión.